Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Patricia y estamos en el curso de Reiki Aikido nivel 1 y maestría. Reiki Aikido. Es un Reiki que nada, por lo menos yo no lo conocía en su momento. Llevo hace muy poquito acá a Argentina. Lo estudié acá, lo estoy compartiendo con ustedes también. Un Reiki, la verdad que me quedé como muy asombrada. De hecho, cuando lo vi dije, no, esto lo tengo que saber. Así que nada, hoy vamos a compartir con ustedes Reiki Aikido, que espero que lo disfruten, es muy lindo, mucha info, así que nada, espero que lo disfruten. Obviamente ya saben, suscríbete al canal, le tenés que dar like para hacerte del manual, del certificado y de la matrícula completamente gratis, que no es gratis. Mira lo que te pido, un dedito arriba. Coméntame en el canal, sí, en el video, así yo sé que manual me estás pidiendo, porque hay muchísimos cursos y nada, si me piden el manual en otro canal, nada, yo me mandan ahí, mando mensajito rapidito, veo que es Reiki Aikido, listo, voy a empezar a mandar Reiki Aikido, capaz que me están pidiendo radiónica y nada que ver. Entonces escriban en el video que corresponde, el manual que me van a estar pidiendo al video que corresponde, ¿ok? Así que entonces te tenés que suscribir, dedito arriba, ayúdame a ayudarte. Si yo no puedo dedicarle más tiempo, ¿sí?, a que vos sigas aprendiendo con esta modalidad y con el aval de un certificado que podés, encima con QR lo vas a poder validar, podés validar los certificados con QR. Único instituto hasta ahora en el país con QR, que puedan validar los certificados con QR, con matrícula y demás, completamente gratis. Nada, simplemente te estoy pidiendo un segundo de tu vida cuando yo me voy a tomar no sé cuánto tiempo ahora en explicarte de la mejor manera posible, y encima te doy la posibilidad de hacerte del manual para poder estudiar un poco más y obviamente del día de mañana poder validar tu estudio, que no sea simplemente ver un video más en YouTube, sino que en realidad lo tomes como lo tomamos todos, como un profesional. Y para ser un profesional obviamente necesitamos tener, nosotros somos como chapado a la antigua, necesitamos tener el manual, necesitamos obviamente tener el título el día de mañana que lo tenga que presentar en algún lugar, tener la posibilidad también de demostrar que he estudiado de verdad, que me he quemado las pestañas estudiando de verdad. Así que nada, yo te lo doy en forma gratuita, simplemente lo único que te pido, un dedito para arriba obviamente, y nada, mensajito sí para saber que me estás pidiendo el manual de este Reiki en particular, porque sabrás que hay miles, no miles, hay muchos todavía en mi canal, pero nada, estamos subiendo muchísimos más, así que tenés muchísimo por estudiar, sí, por aprender y por trabajar en forma profesional, que es lo que queremos hacer, profesionales. Acá en Argentina, en cualquier otro país donde estés viendo también, no te preocupes, pero nosotros realmente damos cursos presenciales, como siempre digo, a veces somos quisquillosos a la hora de enseñar, pero en realidad nosotros nos abocamos más al profesional. ¿Puede ser que recién empieces a estudiar todas estas cosas? Sí, puede ser, pero te vas a terminar convirtiendo en un profesional. Y esa es la intención, y así es como nosotros pedimos que estudien, y por eso que les damos todas las herramientas para que puedan trabajar, ¿sí?, y ser profesionales, porque eso es lo que somos, profesionales, ¿ok? Bien, dicho todo esto, vamos a arrancar, vamos con el manual. Esperen que se lo están dando. Reiki Aikido nivel 1 y maestría, nuevito salido del horno. Bien, bellísimo. Canalizado por Morihei, ¿sí?, Ueshiba, que es este señor, este hermoso señor, un genio de la vida. Respetuosamente se adjunta más información y el símbolo canalizado por Taya Witt, ¿sí? Obviamente, como en algunas sintonizaciones, en algunas canalizaciones, luego se canaliza más información, no tiene que ser precisamente del canalizador en particular, sino que hay otras personas que canalizamos más información y se puede agregar obviamente a lo ya expuesto. Entonces en este caso se hizo esto. También hay otros cursos otras canalizaciones, como dije antes, que puede ser por ejemplo trilogía delfín. Antes era Reiki delfínico, a secas, nada.
ahora Trilogía de Delfín agregó obviamente más técnica de Delfín y también Reiki Orcas dentro de Delfín, que ya lo vamos a estar dando en breve. Pero a lo que vamos, primero fue una sintonización, una canalización de Reiki delfínico y para de contar. Después se canalizó más info y ahora se agregó y se llama Trilogía de Delfín. Te digo ese que es el que me acuerdo ahora, pero Reiki Oso también lo vamos a estar haciendo. Antiguamente se enseñaba Reiki Oso normal, ¿sí? Con ciertos símbolos o con ciertos tipos de oso, y después se canalizó más información y se agregaron muchísimos más. Así como Reiki Tigre, ahora que me acuerdo también. Reiki Tigre también es otra técnica que se canalizó más información mucho después y que hoy en día cuando lo estamos enseñando ya lo enseñamos obviamente completo con lo anterior y con lo nuevo. Este caso igual. ¿Okay? Entonces, respetuosamente, Tayawit, ¿sí? Canalizó más información y el símbolo. ¿Qué es Reiki Aikido? ¿Sí? Aikido, que sería Ai, la armonía, Ki, espíritu, Do, forma de. Se trata de la traducción literal al japonés, es cierto, pero si se traduce solo con el sonido, Ai, el amor, Ki, energía interior, Do, camino. La traducción sería el camino del corazón, ¿ok? Deja que la energía te guíe. Esto es lo que dice Morihei. Soy todopoderoso. Mi poder yo lo obtengo de Dios. Me uno y entrego como un niño. Mis padres son geniales. Trata a todo el mundo como si estuvieras tratando con un bebé, suavemente y con amor, incondicional en todo momento. Estén en paz en todo momento. El Aikido es una oración en el movimiento, ¿sí? El Aikido es el arte de la paz, de luchar sin luchar, el arte del amor incondicional y la iluminación. Reiki es la forma del corazón. Entonces acá se juntó el Aikido, que es la paz, el arte de luchar sin luchar y el amor incondicional, con lo que significa Reiki, que es la forma del corazón, como se lo traducen ellos. El Aikido es el arte de amar demasiado, el arte de luchar sin luchar. Tú ves la verdad, estás rodeado por ti mismo, no hay adversarios. O sea, por eso se dice que es el arte de luchar sin luchar. Vos no estás luchando. O sea, ¿qué harías? ¿Pelearte contigo mismo o amarte a ti mismo? El arte de la paz por Morihei es un gran libro por su enorme sabiduría. Era una sabiduría este hombre impresionante. De hecho, nada, yo acá les voy a mostrar solamente el manual, pero cuando mando el manual también mando un libro que está muy lindo, ¿sí? Con otras técnicas, ¿sí? También del Aikido y la forma de vivir, el arte de vivir. Porque esto esto no es un arte de lucha o una, ¿cómo es que se dice? Un deporte, ¿sí? Es un estilo de vida, así como el taekwondo, como el kung fu, todas las artes marciales de por sí. Mi hijo, cinturón negro, así que miren si sabe un poquito de esto. Me la he pasado toda mi vida, todos los fines de semana en clubes, para que vaya a competir, ¿no? Panamericanos, bonaerense, bueno, entrenamiento en selección y demás. Así que la verdad estoy bastante impregnada de esto y sé que es un arte, es un arte y que o ellos lo toman y lo viven de esta manera como algo natural, está impregnado ya en sus genes estas cosas y no lo toman como un deporte o como aprender a luchar para ir a pegarle a alguien, para nada, es su forma de vivir, es la forma de vivir, por eso es el arte de la paz, ¿ok? El arte de la paz. ¿Qué es Reiki? El Reiki es una terapia creada en 1922 por el budista japonés Mikao Usui. Desde su origen en Japón ha sido adaptada en varias tradiciones culturales a nivel mundial. El Reiki es una técnica de canalización de energía a través de las manos. La palabra Rei traducido sería universal, sin límites, y la palabra Mi se podría traducir como energía vital, ¿sí? O Ki sería, perdón.
como vital. Tiene el mismo significado como en la palabra Aikido. El fundador del Reiki, Mikao Usui, natural de Japón, nació en Gifu el 15 de agosto de 1865 en el pequeño pueblo de Tanyai, en el distrito de Yamagata, y falleció el 9 de marzo de 1926 en Fukuyama de un ataque al corazón mientras impartía una charla. Obtendrás una conexión con el fundador del Aikido, estudiante de la escuela espiritual similar a la de Mikao Usui. Fue la escuela Shingon Mikyo budista. Ambos son maestros ascendidos y japoneses ilustrados en el monte de Kurama, que este sería el monte de Kurama, que es donde se dice que Mikao Usui se canalizó la energía de Reiki. Este es el famoso monte de Kurama. Para muchos que por ahí no lo conocían, miren qué belleza ese bosque. Ahora la pregunta es, ¿puedes sentir la energía, la original, puro Reiki Usui que emana de esta imagen? Es preciosa. Es increíble. Ahí estuvo Mikao Usui. Qué locura. Bien, Mikao tuvo 3 experiencias más importantes como su despertar y su ascensión, por supuesto, y una vida muy distinta y poco usual. Nació frágil y se convirtió en el más fuerte y vivió como un niño siempre en la alegría. Un día conoció a Onisaburo Deguchi, un famoso curandero de gran alcance de la Emotokyo Escuela Espiritual, espiritualidad sintoísta. Él se convirtió en su maestro espiritual y trajo la espiritualidad a su vida. Onisaburo Deguchi era un hombre que dialogaba para la paz mundial. Unos pocos videos inspiradores acerca de qué es el amor cuando se puede pensar en ki. Y ahora acá tenemos una cuestión, porque si yo pongo estos videos quizás sin tener el permiso de quienes tienen o han subido estos videos, me pueden bajar el curso y no me gustaría, quiero que lo aprendan, y a mí me puso muy contenta cuando realmente pude estudiar esto y nada, calculo que vos estás contento de poder estar viéndolo. Así que cuando te hagas del manual, esto es un PDF de que tenés ahí, vas a poder hacerle clic y ver. Acá en este video, ¿qué es lo que te explica? De hecho, se ve, ¿sí?, a este maestro, este hermoso maestro del Aikido, donde se lo ve luchando, por decirlo de alguna manera, pero en realidad con cero movimiento. Con una lentitud se saca a los oponentes de encima sin que se le mueva un solo pelo. O sea, el arte de la paz, luchar sin luchar. El tipo no se le movía un pelo, pero te tiraba tipo para todos lados, olvídate, los hacía volar. ¿Ok? Así que ahí, para que uno pueda entender qué es el Aikido, para quienes no, y seguramente muchos que practican el Aikido, que viven Aikido, que emanan Aikido, están viendo este curso y nada, saben de lo que estoy hablando y espero estar transmitiéndolo de la mejor manera posible, con muchísimo respeto. Yo me acuerdo cuando fui con mi hijo al Golpe del Dragón, quienes hayan ido saben perfectamente de lo que estoy hablando, que se hizo en el Luna Park, donde, bueno, obviamente la escuela de mi hijo participaba ahí, representando a la Argentina, y venían todas las artes marciales que existen, estaban en el Golpe del Dragón. No. Yo no les puedo explicar lo que fue eso. Increíble, todas las artes de Muay Thai, bueno, obviamente el Aikido, ni hablar, sumo. Yo decía, ¿cómo van a armar acá el círculo de arena en sumo? Imagínense que obviamente me encantan las artes marciales, mis hijos, de hecho, mi hija lleva cinturón rojo, después dejó, pero mi hijo lleva cinturón negro, o sea, toda mi vida realmente estuve rodeada de las artes marciales, entonces realmente me encantan. Y nada, era como toda una expectativa de quiénes iban a venir, qué iban a hacer, bueno, miles de técnicas, yo no lo puedo explicar, técnicas impresionantes, gente de todos los países a venir a mostrar su arte, y la verdad que increíble, es una forma de vida real y muy lindo, una calidad de gente muy linda, porque realmente se lo toman de esta manera, el arte de la paz real. Así que nada, no lo voy a poner este video, pero quería explicarles de qué trata, de quien canalizó este sistema, que se lo ha filmado. Hay varios videos en YouTube,
Y en este caso el canal nada, es de Mahesh Potenciano, ¿sí? Ese es el canal que tiene alojado este video y después lo van a poder ver ustedes, ¿ok? Cuando tengan el manual. Y acá dice, vea cómo claramente se mueve y sin embargo parecen viejos. O sea, es una tranquilidad que ni. Vea como él no utiliza su cuerpo para tocar y lanzar a sus oponentes, simplemente mueve los dedos, es una cosa increíble. Se une en el amor con ellos y dejar que el esfuerzo lo haga el flujo de la energía. O sea, bueno, yo me muevo para acá, mando la energía para acá, la mando para allá y un ping-pong de hombres revoleados por todos lados. Se vive como una danza, muy fluido, la danza sin esfuerzo. Y es real, vos lo ves al tipo y el tipo, pero una paz, una tranquilidad, pero los tipos van volando por todos lados. Está muy bueno. Y acá ahora les puse un par de cositas que están muy lindas también. Si usted tiene conocimiento de los chakras, obviamente que sí los tenés, se establece en su chakra del corazón y se expande desde ahí a su chakra de la coronilla hasta el infinito, para luego desde el chakra de la coronilla verter su energía en su cuerpo y utilizar solo su intención de mover su cuerpo con su chakra del corazón. Esa es la técnica que utiliza. Moverse al igual que la intención de sonreír a la gente y pensar con una intención suave que desea caminar por delante, luego pensar hacia atrás y jugar con todas las direcciones. Si quieres bailar, baila, pero no pienses, nada más siente. El estado de la mente y la fuerza de la visualización para utilizar la intención es sencillo. Lo haces todos los días cuando tienes la intención de beber un vaso de agua o mirar al sol. ¿Lo tienes? Es simple. No pienses, disfruta del sol, disfrutas del agua, el flujo, o sea, no estamos pensando, ¿me tomo o no me tomo el vaso de agua? Como hace Mirta Legrand. No, tengo sed, voy y me tomo el vaso de agua, o sea, lo hacemos, fluye, sale. No lo estamos pensando, nace y lo hago. Esto es lo mismo. Ya uno empieza a practicar tanto esta forma de vida que empieza a fluir, real. La práctica es el maestro. Camino todo el tiempo como además me enteré de la forma de Qigong de aumentar mi energía al caminar. Hay una técnica para aumentar la energía del Qigong, ¿sí? Estamos hablando, ¿no? de las artes marciales y de todo esto, y está muy buena. Hay gente que por ahí, yo para que practiquen Aikido realmente recomiendo de que vayan a un lugar donde realmente se estudia Aikido, o sea, que haya un profesor que los pueda guiar, ¿sí? Acá en Argentina hay muchos lugares, ¿sí? Muy conocidos donde pueden hacerlo. Pero también hay otras técnicas de empezar a trabajar este chi, ¿sí? Que todos tenemos chi. Para trabajar este chi y como terapeutas empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Y más que estamos trabajando constantemente con energía. Así que en este caso, ¿sí? Les puse un video de Qigong y Qigong, ¿sí? Por Jorge Beltrán, ¿sí? Que es un canal recomendado, la verdad que es muy recomendado. Jorge Beltrán es argentino, tiene muchos videos donde nos enseña un montón de cosas que la verdad que nos benefician un montón. Así que les sugiero que visiten a Jorge y que también ayuden a ayudar, porque él también está haciendo esta labor de entregar su tiempo, su energía para enseñarnos, para ayudarnos en un montón de cosas, en un montón de problemas que podemos llegar a tener y que podemos solucionar con técnicas que, son tranqui, que lo puede practicar cualquier persona, ¿sí? Así que les recomiendo el canal de Jorge. Y van a ver acá un video de Jorge que nos explica tal cual cómo empezar a trabajar ese chi con solo caminar. Increíble cómo lo explica. Y hay uno que me gusta increíblemente, que también se los puse, video de Qigong Qigong de Jorge Beltrán. Entonces, me gusta caminar siempre y no lo hago en ningún momento como un entrenamiento. Camino a mi manera, de una forma natural. Encuentro un maestro de Qigong para entenderlo. El Guji. Ahora vamos a ver qué es el Guji. Más allá de lo que puedes ver en este momento, mantiene un gran flujo de energía. El hacer esa técnica del caminar del Guji. Esto es Guji, ¿sí? Es la base del árbol del Qigong, canal recomendado, Esfera Mataro. Increíble esta señora también. La van a amar, yo la amé. Que nos enseña, pero con una paz.
con una paz enseña esta mujer. La verdad que transmite una tranquilidad a los movimientos y realmente se transmite esa energía y hace que uno pueda trabajar realmente ese chi. Recuerden que nosotros somos energía también y al trabajar este chi estamos levantando el sistema inmunológico. Estamos haciendo tantas cosas. Ustedes no se dan una idea de lo que estamos haciendo cuando uno hace qigong, hace qigong, tai chi, ¿sí? Que uno cree que es súper relajante, pero se está trabajando tantas cosas. Si uno supiera, ni hablar cuando hace Aikido también trabaja esa energía chi, es impresionante. Así que también les recomiendo el canal de esta mujer, ¿sí? Acá tenemos Tai Chi Fight Time, ¿sí? Y el canal recomendado de Qigong de Alejandro Zaparoli, ¿sí? Otro que también está haciendo un montón porque nosotros nos podamos hacer de estos conocimientos y empezar a hacerlo. Todo esto surgió a modo de todo esto que sucedió con la cuarentena, así que bendecidos por todas sus enseñanzas, no sé, que no podíamos salir a hacer ejercicio o algo por el estilo, por lo menos empezar a hacer algo desde casa para no bajar el sistema inmunológico. Saben que nos jugó en contra a varias personas todo este tema del encierro, así que nada, gracias a ellos la verdad y a otros también. Tengo una alumna, Miriam Haide, que hace también Zumba gratis en Facebook, una genia, te quiero. Así que nada, hay muchos profesionales que estamos haciendo mucho por muchas personas, y que nada, que está bueno que también los apoyemos, así que suscríbanse a los canales, empiecen a estudiar, empiecen a practicar, y que no solamente sea un miro y me voy, no te generes karma al pedo. No hagamos eso, apoyemos a nuestros profesionales, porque el día de mañana quien puede estar ahí también sos vos, ¿ok? Así que apoyar a los profesionales de todos los países, porque esta muchacha que te digo que es increíble su canal, es de Japón, habla muy bien el español, así que nada, apoyar a todos los profesionales de todo el mundo que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, ¿sí?, por sacar adelante a quienes lo necesitan. Así que un poquito de respeto y pónganle en un like y suscríbanse, ayudan a todos por igual, porque el día de mañana quizás el que está ahí atrás de esa pantalla seas vos, ¿ok? Bien, para estar conectado de una buena forma a tierra debes decir: Dios, por favor, pon en un tubo de luz perfecta e infinita, entrégame todas las herramientas divinas que necesito junto con el momento perfecto, siempre para hacer tu voluntad, Dios mío, para mi mayor bien. Amén. Es el mejor método de conexión a tierra y simplemente es perfecto, ¿ok? Así que podemos empezar haciendo esta pequeña oración para conectarnos a tierra y empezar a hacer esta energía, empezar a trabajar este chi, que para nosotros es importantísimo, ¿ok? Para nuestro bienestar físico, emocional, espiritual, todo. Es el Guji o Guiji, acá está, pero es Guji. El Guji es maravilloso para sanar y calmar la mente. A continuación, date cuenta de tu propia naturaleza sin pensar en nada, respira y disfruta. Si no eres un entendido del Guji, no utilices demasiado tus músculos, pero tienes una mente inquieta, haz la siguiente meditación. Puedes hacerlo también cada vez que quieras tomar una siesta y te sientas cansado, al iniciar y terminar el día, mientras que estás en un avión, etc. Esta meditación, una vez que tú sepas manejarla, te recargará de energía incluso más que durmiendo una siesta. Al hacerla incluso 5 minutos solamente, sanarás y te recuperarás perfectamente. Puedes imaginar estar sentado cerca de alguien, tocando sus hombros, y ambos se curan. Esta técnica está increíble. Puedes incluso imaginar a toda tu familia sentada a tu alrededor. Todos se curan de esta forma. Esto ocurre porque estarás en conexión con tu alma y estás ofreciendo esta unidad. Así que puedes relajarte sentado en la cama o en cualquier lugar. Comienza de forma sencilla, hazlo al menos 5 minutos de todas las ocasiones que puedas. Más tarde puedes hacerlo durante 30 minutos y luego para siempre cuando vuelvas a ser quien realmente eres, ¿sí? Pero al principio arrancamos con 5 minutos. Miren qué genialidad esta meditación que vamos a ver ahora, ¿sí? Que puedo, ¿sí?, meter a toda mi familia
y sanar a todos en, ¿cuántos? 5 minutos dijimos, no solamente para mí, sino en realidad para todos mis seres. Así que nada, y quiero poner a algún amigo, también lo metemos ahí adentro en la reunión, ¿ok? En la reunión energética que voy a hacer yo para el bienestar de todos los que quiero, ¿ok? Bien. Meditación de conexión a la energía Guji. Cierra los ojos, vamos a dejar volar tus pensamientos. Visualiza lo que más te guste, mirando el mar, en la playa o en una flor movida por el viento. Siente pero no prestes atención, como un niño, ver sin pensar. Deja que la película siga avanzando. No trates de pensar, no trates de hacer nada. Entrégate a observar sin preguntar. Tus pensamientos se vuelven más tranquilos, más lentos, desaparecen con el tiempo, incluso en cuestión de segundos. Sigue observando lo que sucede. Pronto entrarás en un estado de calma, un momento entre cada pensamiento. Se nota un espacio, una pausa, un silencio entre cada sonido, pensamiento e imagen. Disfruta ese nuevo estado de silencio. Puedes conseguirlo. Pruébalo para recordar y profundizar en ese momento de vacío. Ya has estado anteriormente allí, ¿verdad? Mira en tus recuerdos, tal vez con los amigos, tal vez en un parque, tal vez solo, a pie o sentado en una tarde de verano en un parque favorito. ¿Te sientes perdido? No hay problema. Observa este nuevo pensamiento y déjalo pasar. Otro momento llegará seguro, de silencio. Permanece en él y ya está. Cuanto más te encuentres en este estado, más te sanarás y mejor te sentirás al despertar. No intentes controlar nada, solo siente el placer de estar aquí. Acepta que puedes dejar de pensar, acepta que puedes dejar de controlar y acepta que puedes dejar de hacerte preguntas. Relájate. Cuanto más te relajes y te entregues, más rápido vendrán a ti todas las respuestas siempre. Concéntrate en tu respiración, llévala a tu vientre, profunda y lentamente. Simplemente relájate y no pienses, respira. Puedes decir mentalmente al inhalar, mentalmente, hasta llenar tus pulmones. Y al exhalar, puedes decir mentalmente, hasta vaciar tus pulmones. Vamos a hacer esto por unos minutos o más. Empieza a repetir. Mientras inhalas, mentalmente. Al exhalar, repetilo varias veces. Ahora tenés una sensación de gran pesadez. Siente como si cayeses profundo, muy profundo, muy profundo. Te sientes ligero, ascendiendo, literalmente como en una nube. A continuación pídele a Dios que te haga sentir como en el cielo. Ahora cuando sientas que estás listo vas a volver a sentir tu cuerpo. Comienza sintiendo las manos, mueve las muñecas, los hombros, el cuello. Ahora comienza a abrir los ojos lentamente. Ponte en posición gallo y agradece a Dios y a tus guías espirituales.
Es posible que tengas que hacer esta meditación a diario durante meses, por supuesto, antes de dominarla. Hazlo de 15 minutos a 1 hora, solo tienes que disfrutar y tocar tierra de nuevo cuando te sientas listo para volver. Lo que hago ahora es simplemente recordar la sensación, me concentro en esta maravillosa sensación de sentirse ligero como una pluma y relajarse y disfrutar, entregarse. Este es un muy buen momento para hablar con tus guías espirituales bajo la protección de Dios, con sus guías, ángeles, espíritu, alma, incluso si no los escuchas, ellos siempre están ahí, incluso con tu niño interior. Háblales y ellos responderán en tu meditación o en tus sueños. ¿Ok? Cuando hagas la meditación también puedes hablarles. Y a continuación pídele a Dios que te haga sentir como en el cielo. Pídele esto en serio y disfruta de ello. Es curioso darse cuenta de que realmente se preguntará, ¿dónde está mi cuerpo físico? Incluso se abre los ojos porque lo verá, pero si se mueve despacio y con cuidado los dedos, las manos, notarás que no lo sientes. Y es verdad. Cuando uno está haciendo una meditación y realmente entró, esta es una especie de la meditación, es como, ¿no? Una especie de hipnosis. Cuando uno realmente empieza a practicarlo, ¿no? Logra entrar en ese estado, realmente muchas veces se dificulta moverse o sentir. A mí me pasó en mi primera hipnosis cuando fui a estudiar, de que nada, me quería mover, estaba como incómoda y mi cerebro decía, bueno, acomódate. Y no respondía a mi cuerpo. Se ve que mi profesor, obviamente, capo, se dio cuenta de que yo hacía esos movimientos de querer moverme y no podía, o de que me estaba costando respirar. En realidad estaba tan relajada, me estaba costando respirar y me quería como incorporar para tomar aire y me estaba costando, así que nada, cortó la hipnosis y me pude mover, pero fue loquísimo porque yo decía, movete, me tengo que mover, o sea, me está costando respirar y no había forma, me había relajado demasiado. Así que bueno, nada, esto pasa, ¿ok? Bien. Para terminar, respira y traiga de vuelta la conexión con su cuerpo y partes físicas. Muévelos, respira de una manera energética, comenzarás a moverte. O sea, dale a la respiración ahí, ya que no sea tranqui como hicimos al principio, ¿ok? Levántate y conecta fuertemente con la tierra. O sea, piso y conecto, ¿ok? Debes saber que cuanto más ame, más podrá usted sentir las energías. Recuerda que debes amarte mucho a ti mismo y vivir en la alegría. Las personas de éxito se aman a sí mismas, son los más felices, y el más exitoso de ellos es el que más se ama a sí mismo. Su peligro es amar solamente a la parte glamorosa de la vida, pero no otras partes más cotidianas como el trabajo. Debe amar todas las partes de su vida por igual. Aquí tienes una meditación que te dará una gran conciencia de tu propia energía y porque Reiki Aikido puede guiarte. La ayuda a relajarse profundamente para descansar, para cambiar a su cuerpo de luz con facilidad una vez que lo domina. Se llega a este estado cuando se siente como estar en una nube. Si no siente más el cuerpo físico, pregúntese por qué no siente más su cuerpo. Es posible que desee protegerse antes de abrirse para satisfacer con tiempo a sus guías, ¿ok? Obviamente siempre vamos a protegernos antes de hacer algo, ¿ok? Y esta podría ser la oración de protección que pueden usar o usen la técnica que quieran. Para mi más grande y mayor bien, invoco al Arcángel Miguel para que me proteja a la perfección todo lo que sea para mi más grande y mayor bien. Y hago un llamamiento a los maestros de Shambhala que vienen en círculo alrededor de mí, que son mis protectores, los centinelas y los curanderos. Le pido a Dios que me envíen las guías que pueda necesitar ahora, gracias. Eso es solo una sugerencia, como decía, pueden hacer la técnica que quieran, obviamente. Para el interesado en el enfoque externo físico, lo mejor que puede hacer es unirse a un dojo, busque el suyo, recomendamos hacer Aikido, Tai Chi, Qigong, Qigong, porque en realidad este Reiki, si bien se llama Reiki Aikido porque es canalizado por un maestro de Aikido, en realidad lo que está transmitiendo es que quiere que nos conectemos con la energía universal, con la energía de Dios, empezar a trabajar ese canal de luces, esa energía chi, y que nos lo puede aportar, trabajar también la parte física, porque hay que tener esa conexión y trabajar ese chi, ¿sí? Para poder entrar en concordancia con la energía universal, ¿ok? Bien. Meditación de autosanación. Realiza la misma meditación de Guji,
Y cuando ya te sientas conectado a la energía universal, visualiza como al inhalar llevas una luz dorada a la zona afectada, ¿sí? Al exhalar visualiza como por la boca exhalas dicha enfermedad, dolor, preocupación, ansiedad, etc. Repite esta acción varias veces. Cuando sientas que has terminado, vuelve despacio como en la meditación anterior. No olvides protegerte y agradecer, por supuesto. Entonces, la técnica de Guji, ¿sí? Podemos trabajar sanación utilizando la luz dorada, llevándola a la zona afectada, ¿ok? Y al exhalar, obviamente, visualizo cómo y obviamente arraigo esa intención de exhalo tal enfermedad, exhalo tal cosita, ¿ok? Meditación de sanación a otros. Realiza la misma meditación de Guji, la que habíamos mencionado antes, pero sienta a tu lado en círculo a los que quieras sanar. Si es una o dos personas, solo visualiza cómo se sientan al lado tuyo, ¿sí? Cuando ya te sientas conectado a la energía universal, visualiza como al inhalar, todos llevan una luz dorada a la zona afectada. Al exhalar, visualiza como por la boca exhalan dicha enfermedad, dolor, preocupación, ansiedad, etc. Repite esta acción varias veces. Cuando sientas que has terminado, vuelve despacio como en la meditación anterior. No olvides protegerte y obviamente agradecer. Entonces, esa sería la técnica también para meter a mi grupo, ¿no? O nada, podría obviamente también hacer esa técnica para quienes lo necesitan, no tienen que ser familiares míos. Puedo poner la intención de que sea Pepe Argento, de que sea Juana de Arco, de que sea Marco Antonio, que quien quiera. ¿Ok? Yo intenciono y no es necesario tampoco conocerlos, puedo visualizar una imagen, pero intenciono que es Pepe Argento o Marco Antonio, ¿ok? Bien. Y acá tenemos el símbolo de Reiki Aikido, y que de hecho es la palabra Aikido en japonés. Ai designa la unión y la armonización, y se traza de esta manera, no tiene una forma de trazado, ¿no? Sino como querramos. Igual vamos de arriba hacia abajo. Simple. Ki representa las energías que animan todo el universo, ¿sí? Y que sería esta, ¿sí? Básicamente. Y Do, que significa la vía, el camino, la búsqueda. Se traduce como el camino del corazón. ¿Ok? Este símbolo se traza como tu ser superior te lo indique, por eso te dije, no tiene una forma de trazado. Puedes trazarlo en tus palmas, en una sesión de Reiki, trazarlo sobre los chakras, cargar objetos, enviarlo para sanación a distancia. Antes de comenzar a trabajar con Reiki Aikido, pide protección a tus guías espirituales. Pide a tus maestros de Reiki te permitan ser un canal de luz, energía y amor para... Al terminar, agradece a los guías espirituales por haberte protegido y a los maestros de Reiki por haberte permitido ser un canal de energía. Entonces, podemos cargar objetos, podemos trabajar sobre los chakras, sobre la zona afectada, puedo trazarlo en el lugar también para protección, por supuesto que sí. O sea, este símbolo en realidad lo podemos utilizar, pero para lo que quieran realmente, porque trabaja mucho con la intención y nada, estamos hablando de paz, de amor, de tranquilidad, por ende... Para tener paz, amor y tranquilidad tengo que tener una buena salud, así que también va para eso, tengo que tener una buena energía vital, así que obviamente me va a ayudar muchísimo, tengo que sentirme protegido y estar protegido para que mi chi obviamente fluya y no se estanque. ¿Ok? Así que se usa para todo lo que uno quiera, es cuestión de trazarlo como yo quiera, lo puedo trazar en un lugar, lo puedo trazar en la camilla, puedo dibujar y pegarlo en la camilla siempre mirando hacia arriba. Puedo mezclarlo con alguna técnica de otro Reiki, por supuesto que sí. Puedo trazarlo en la zona e intencionar que estoy enviando Reiki Aikido para armonizar, sanar, equilibrar todo lo que cada uno quiera. Puedo hacer la técnica de meditación a distancia, sentando obviamente a todas las personas que quiera sanar, ¿sí? O armonizar o equilibrar, y con la intención hago la meditación y visualizamos esa luz, ¿no? Que va hacia la zona y demás, como les leí antes, ¿ok? Protección de una habitación o negocio. Debes pararte en la parte más central de la habitación, puedes trazarlo en una habitación sobre las paredes, puerta, techo y suelo, girando en sentido antihorario. Primero en la puerta, luego hacia tu izquierda, en la pared, así hasta volver a la puerta. Luego en el techo y por último en el suelo. Entonces,
Para proteger, me pongo en la parte más central del cuarto, mirando hacia la puerta. Trazo todo el símbolo, me voy hacia mi izquierda, trazo en la pared, voy a la pared de atrás y trazo y así. Vuelvo a estar frente a la puerta, perfecto. Trazo en el techo, trazo en el piso, sellé. Protección, ¿ok? Si yo tuviera que enviarlo a distancia, protección, tengo que dar la dirección. Envío la energía de protección con Reiki Aikido para proteger la casa de Pepe Argento, que vive en Suipacha 314, piso 3, departamento 2 o 3B, ¿ok? Tengo que dar, si es para otro, hay que dar la dirección exacta, siempre sí. Si es protección, tengo que dar la protección obviamente en el lugar donde se encuentra Pepe, ¿sí? Bien. Y obviamente también pedimos que proteja a Pepe y a todos los que vivan en esa dirección, ¿ok? Protección para una persona, grupo de personas. Para protección de una persona, grupo de personas, puedes colocarlos en una esfera de luz blanca. Visualiza el símbolo en su columna vertebral de color dorado. Sella la esfera y hazle Reiki con la intención de protección por unos minutos. Especifica por cuánto tiempo estará activa esa esfera y el tiempo no puede ser mayor a una semana, ¿ok? En este caso no puede ser mayor a una semana. Pero visualizamos obviamente el símbolo en la columna de la persona para protección. ¿Cómo nos vamos a sintonizar? Para sanación, sanación en sesión. Para sanación en sesión, la persona puede estar sentada o acostada, traza el símbolo en tus palmas y comienza a hacer la Reiki con la intención de sanar dicha afección. Puede ir directo al lugar específico, puedes trazar el símbolo en dicha área, puede equilibrar los chakras trazando el símbolo en el color que corresponde obviamente a cada chakra. Hazle Reiki por unos minutos, luego pasa al siguiente chakra, comienza desde el chakra corona y termina en el chakra raíz, como cuando hacemos Reiki normalmente, ¿ok? Pero utilizando la energía de Reiki Aikido y obviamente el símbolo de Reiki Aikido. Sanación a distancia, puedes utilizar una esfera angelical o una bola chi. Ármala, coloca el símbolo de Reiki Aikido, intención, ¿sí? Intención a la acción, o sea, qué es lo que quiero que haga, y cárgala con energía Reiki por unos minutos. Debes especificar para quién es, qué quieres que haga y por cuánto tiempo va a estar dispuesta en el etéreo. No mayor a una semana. El símbolo puede visualizarlo de color que tus guías espirituales te indiquen, así como la chival. Sabemos que la chival tiene un color X, ¿sí? Puede ser rayada, cuadrada, a cuadritos de colores, no importa. Como me venga a la mente, así tiene que ser. El ser superior de la persona ya se puso en contacto con el mío y le mandó la info de lo que necesita. Entonces nada, mi ser superior me está indicando de que esa forma la tengo que visualizar y así lo vamos a hacer, ¿ok? Así como también el símbolo con el color que indique mi ser superior. Y ahora sí, ¿cómo nos vamos a sintonizar? Sintonización presencial y a distancia. La sintonización solo puede ser aprobada por alguien que ya la haya recibido, por supuesto. Puede darse en persona y también a distancia, en un momento determinado mediante el método de Chival. Entra en meditación por unos 5 minutos, solicite protección a sus guías espirituales y cuando se sienta preparado o preparada, simplemente diga lo siguiente. Ahora yo, diga su nombre completo por supuesto, pido humildemente recibir la sintonización de Reiki Aikido nivel 1 y maestría enviado por la maestra Patricia García. Coloque las manos en el corazón hasta que fluya la energía. Chakra corazón. La sintonía durará hasta 20 minutos, sí, más o menos, y la experiencia también de todos serán diferentes. Puede sentirse muy tranquilo, sentir olores, ver colores, dejarse fluir. O puede no sentir nada también. Para enviar por la bola de chi, cree la bola de energía en sus manos y diga la declaración anterior. Puedes decir el nombre del estudiante, envía la chival al etéreo y del tiempo y el lugar, así como el nombre del alumno. O déjela en el etéreo por el tiempo que usted indique y aclare que la sintonización la tomará todo alumno que estudie con usted y diga su nombre, que es la forma en la que yo hago las sintonizaciones, ¿ok? ¿Cómo sintonizarte a distancia? Para sintonizarte en forma presencial, poner a los alumnos, a distancia lo puse al revés. Para sintonizarte en forma presencial, poner a los alumnos en posición gallo. Comienza una meditación guiada, la que más le guste. Luego mentalmente diga, yo, nombre completo, sintonizo a todos los alumnos aquí presentes en el sistema Reiki Aikido nivel 1 y maestría para su mayor y mejor bien.
Visualiza una luz dorada que entra en el chakra corazón de sus alumnos, manténgalos en meditación por unos minutos más hasta que la energía deje de fluir. Luego agradezca a los guías espirituales por su protección, a los maestros de Reiki por asistirlo en esta sintonización. Entonces, para hacer la sintonización en forma presencial, obviamente nada, vamos a estar dictando el curso, después los ponemos en meditación, puede ser una meditación guiada, posición manos, ¿no?, en gallo, y visualizo como la luz dorada entra el chakra corazón de mis alumnos y envío esa energía hasta que yo sienta de que ya es tiempo. Termino la meditación, obviamente, y así lo sintonizo. Obviamente tengo que decir esta frase que dijimos, ¿no? Yo, nombre del maestro, obviamente en este caso, sintonizo a todos los alumnos aquí presentes en el sistema de Reiki Aikido nivel 1 y maestría para su mayor y mejor bien. Esto sería entonces en forma presencial. Y esto si yo tuviera que mandar la sintonización, y obviamente, ¿vos cómo te vas a sintonizar? Protección a nuestros guías espirituales, y obviamente, como decimos siempre, nos protegemos. Después voy a decir yo, tu nombre completo, pido la sintonización dejada en el etéreo por mi maestra Patricia García para mi mayor y mejor bien. Acepto la sintonización, ¿sí? Puedo visualizar como, o puedo poner la mano, hay algunos que les gusta tomar la sintonización depositando la esfera chi en su mano y enviándola al chakra corazón, visualizando la luz en este caso dorada, que es la que tenemos que visualizar, ¿ok? Cuando ya sienta que dejó de fluir la energía, ya me terminé de sintonizar, ¿ok? Esa va a ser la forma en que te vayas a sintonizar. Espero que te haya gustado. Amo este Reiki, me encantó. Me puse muy contenta cuando descubrí que lo podía estudiar, que me podía hacer de este conocimiento. Así que nada, espero que vos también lo hayas disfrutado, que trabajes muchísimo, muchísimo. Envíame a mí también energía, que mi yo superior te la va a recontra aceptar. Así que nada, espero que te haya gustado, que te sintonices, hacer la meditación, empezá a hacerla cada 5 minutos, visita los canales de estos profesionales de la hostia que nos permiten aprender de ellos impresionantes técnicas que la verdad nos van a ayudar un montón realmente, no solamente en la parte física, sino en realidad trabajar ese chi que nosotros vivimos manipulando y no sabemos que lo estamos haciendo, que es esa energía, ¿ok? Entonces, a más yo trabaje ese chi, más potente va a ser lo que esté haciendo después. Por eso que es importante aprender a hacer estas técnicas, aprender a trabajar ese chi, porque después lo voy a poder manipular, como van a ver que lo hace este maestro que canalizó esta técnica también increíble, muy linda. Y nada, eso, visiten los canales, empiecen a practicar, empiecen a trabajar con esta técnica porque realmente está muy linda. Sintonícense, ya saben cómo tienen que hacer para solicitar el manual, el certificado y la matrícula completamente gratis. Simplemente les pido a cambio un dedito arriba, nada más. No es mucho pedir, creo, ¿no? Mirá el tiempo que me tomé. ¿Cuánto dura esto? Déjame chusmear y ya te digo. 47 minutos de mi vida, y a vos te va a llevar un segundo. Así que dar y recibir, ¿sí? Uno da y no espera nada a cambio, la verdad es que no. Pero también si recibimos, también podríamos decir, che, le doy un like, comparto, para que otros colegas también se hagan de esta información y no ser egoísta y quedarme con esto para mí, como que si quisiera acaparar el mundo. Para nada, transmitan este conocimiento, para eso están haciendo la maestría. Así que nada, espero que tengan una hermosa sintonización. Seguramente nos vamos a estar viendo en otros cursos que estamos preparando. Ya sabes que tenés muchísimos cursos por ver en este canal, por lo menos conmigo. Y obviamente para pedir el manual, ya sabes, mándame mensajito abajo en el video, ¿sí? Y obviamente también la certificación y la matrícula, después nos ponemos en contacto en forma privada para que no dejen ningunos datos innecesarios ahí a la vista de todo el mundo, que no sabemos quiénes se están metiendo y quiénes están viendo esto o no. Así que nada, espero que lo disfrutes, sintonizate, mandame mucho Reiki, empecé a practicar muchísimo, empecé a visitar estos canales, empecé a trabajar tu energía chi, porque es importantísimo tenerla más que fuerte, ¿ok? Que sigas bien y nos estamos viendo en otro curso.